Buenos días, de parte de Logical Data, les damos la bienvenida a este nuevo webinar sobre activos fijos en SAP Business One. Nos estará acompañando Marianela Cordero, nuestra consultora experta en SAP Business One. Buenos días. El objetivo de este webinar es mostrarles las funcionalidades básicas del submódulo de activos fijos en SAP Business One para que ustedes puedan evaluar el uso de esta herramienta en su empresa. Como parte de la agenda tenemos los siguientes puntos. Vamos a definir 3 conceptos básicos relacionados con los activos fijos. Posterior vamos a hablar de los activos pero relacionados con SAP Business One. ¿Qué es un dato maestro del activo fijo? ¿Cómo se capitaliza un activo fijo? ¿Cómo se puede depreciar un activo fijo? ¿Cómo se le da de baja? ¿Cómo se revalorizan los activos? Un término que es el traspaso de activos. Los informes principales que nos ofrece Business One y por último una demostración en SAP Business One. Iniciemos con los conceptos básicos. ¿Qué es un activo fijo? Se define como un bien o un servicio que se utilizan en las operaciones normales de la empresa y que no pueden convertirse en líquido a corto plazo. Ejemplos de activos fijos tenemos computadoras, escritorios, servidores, sillas, entre otros. El segundo concepto está relacionado con la capitalización de un activo fijo, que es el proceso mediante el cual se le asigna un valor al activo, es decir, cuando se da de alta el activo fijo para iniciar con su depreciación. Con el término de la depreciación se define como el mecanismo para registrar contablemente la pérdida de valor que sufre un activo fijo por su uso. En SAP se pueden definir diferentes tipos de depreciación, por ejemplo, el de línea recta, suma de dígitos y no depreciable. De acuerdo con la legislación costarricense, se utiliza el de línea recta. No obstante, se puede definir también el uno que no deprecie para activos como el terreno. Una vez que ya hemos repasado estos conceptos, iniciemos con temas relacionados con Business One. El primero es la ficha del activo fijo. Para ingresar a esta opción, nos vamos a la ruta de finanzas, activos fijos, datos maestros de activos fijos. Cuando ingresen a esta ruta, les va a mostrar una ventana como la que se visualiza en pantalla. Los campos que están mostrados o que se muestran en color rojo significa que son campos básicos que deben de completarse. Por ejemplo, el código del activo fijo, su descripción, el grupo del artículo. Aquí se aconseja crear un grupo de artículo específico para esta clase de activos fijos. También podemos definir el código de barra y establecer si este artículo podrá ser seleccionado en una factura de venta o en una factura de compra. En la misma ficha del activo fijo se muestra una pestaña de activo fijo, que es la segunda imagen que se muestra en la pantalla. En esta pestaña deben seleccionar la clase del activo fijo. Este campo es bastante importante ya que es en él donde se define o donde se selecciona las cuentas contables que estarán relacionadas con el activo fijo. También se define cuál es la vida útil de los activos fijos relacionados con esta clase y el método de depreciación. También se puede seleccionar el número de serie, la ubicación del activo fijo y los empleados responsables de ese activo fijo. Hay otros campos que están marcados de color azul. Estos campos representan valores que el sistema va a completar de forma automática cuando se capitalice el activo fijo. Tenemos el costo de adquisición del activo fijo, cuál es el valor neto contable de ese activo fijo. Por ejemplo, este valor neto contable es el valor que tendrá el activo fijo al finalizar el periodo, es decir, el costo de la adquisición menos la depreciación prevista para el activo fijo en el periodo en curso.
También nos va a mostrar cuál es la fecha en la que se empieza a depreciar ese activo fijo, la fecha de finalización de la depreciación, la vida útil y el resto de la vida útil. Continuemos con la capitalización de los activos. En SAP se puede capitalizar un activo fijo mediante dos formas. La primera, por medio de la factura de proveedores. Es decir, cuando se registre un activo fijo en una factura, el sistema de forma automática va a capitalizar o va a registrar la capitalización de ese activo fijo. Esta opción se encuentra en el módulo de compras en factura de proveedores. La segunda opción para capitalizar el activo fijo es mediante la capitalización manual. ¿Cuándo se registra una capitalización manual? Cuando se le debe asignar el valor a un activo que no pase por el proceso de compra. La opción está en el módulo de finanzas en capitalización. Continuando con el proceso de la capitalización, específicamente la que se realiza mediante la factura de proveedores, debemos de tener en cuenta el campo que está marcado de color rojo. ¿Qué vamos a indicar en este campo? La fecha en la que se inicia a depreciar el activo fijo. ¿Por qué? Puede ser que yo compre un activo fijo hoy, 22 de abril, pero lo empiece a depreciar hasta el 1 de mayo. Cuando registren una capitalización o un activo fijo mediante la factura de proveedores, se registran dos asientos contables de forma automática. En el primero se asigna la cuenta por pagar y el valor del activo fijo se registra en una cuenta transitoria. En el segundo asiento se registra el valor del activo en su cuenta de balance y se netea la cuenta transitoria que se vio afectada en el primer asiento. Estas cuentas que ustedes visualizan son totalmente configurables de acuerdo al plan de cuentas del negocio. Con respecto a la capitalización manual, también debemos de tomar en cuenta los campos que se muestran en color rojo. En la fecha de contabilización se indica la fecha en la que se registrará el asiento de la capitalización manual, la fecha de documento, que es informativa, y la fecha de valor de activo. De igual forma, es la fecha de cuándo se empezará a depreciar el activo fijo. En el detalle de la pantalla vamos a seleccionar el activo fijo que se va a dar de alta, el monto de ese activo fijo y la cantidad. ¿Por qué la cantidad? Bajo un mismo código de activo fijo se pueden registrar N cantidad de activos. Es decir, si yo compro 100 computadoras, las puedo registrar en un mismo código. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Que las 100 computadoras tengan el mismo valor, la misma vida útil, que estén en la misma ubicación y que tengan el mismo empleado responsable. Si alguna de estas condiciones no se cumple, se debe de crear un código de activo fijo para cada una de las computadoras. Al igual que la capitalización mediante la factura, la capitalización manual también registra un asiento contable, donde se contabiliza el valor del activo en la cuenta de balance contra una cuenta transitoria. Okay. Hablemos ahora de la depreciación de los activos fijos. En SAP se puede depreciar un activo fijo mediante dos formas. La primera es la depreciación automática. Mediante este método, el sistema le indica al usuario cuál es el monto a depreciar del activo fijo para el mes en curso. Esta opción se encuentra en el módulo de finanzas, activos fijos, ejecución, valoración. La segunda forma de depreciar es mediante una depreciación manual. ¿Cuándo se registra una depreciación manual? Por ejemplo, ya se ejecutó la depreciación automática en el mes de abril, pero nos dimos cuenta que el valor de un activo fijo varió, por lo que también varía su depreciación. En ese caso, se debe hacer un ajuste de la depreciación mediante esta depreciación manual. Esta opción se encuentra en el módulo de finanzas,
activos fijos, amortización manual. Tanto la depreciación automática, que es la ejecución-valoración, como la depreciación manual, registran de forma automática lo que son los asientos, donde se asigna el gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. Como les he mencionado, estas cuentas son totalmente configurables de acuerdo al plan de cuentas de cada empresa. Ok, para darle de baja a un activo fijo se puede hacer por la venta del activo fijo o por rechazo, es decir, cuando el activo fijo sufre un daño. Ambas opciones se encuentran en el módulo de finanzas, activos fijos, en la opción de baja. Tanto la baja por venta como rechazo registra un asiento contable de acuerdo a las cuentas que se configuren. Ok, SAP también nos permite revalorizar un activo fijo, siguiendo la ruta de finanzas, activos fijos, revaloración de activos. Cuando ingresen a esta ruta, se va a mostrar se les va a mostrar la ventana que ven en la pantalla, donde ustedes pueden seleccionar el activo fijo. De forma automática les va a mostrar cuál es el valor actual de ese activo fijo y el campo para que seleccionen o ingresen cuál es el valor o el nuevo valor de ese activo fijo. Al presionar el botón crear, el sistema les va a mostrar un mensaje de error en la barra de resultados, el cual está marcado de color azul en la filmina, donde se especifica que se debe reevaluar el activo el último día del ejercicio 2021. ¿Qué significa esto? Que esta opción de revaloración de activos solamente estaría activa el 31 de diciembre del 2021, en este caso. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué se hace cuando debemos aumentar o revalorizar un activo fijo? Para esto, SAP ofrece la funcionalidad de traspasos de activos fijos. Hay que seguir los siguientes pasos. El primero, hay que crear un activo fijo transitorio. Una vez creado este activo fijo, se procede a capitalizarlo, es decir, asignarle el valor que le vamos a trasladar a otro activo fijo. Y por último, realizamos el traspaso. Esta opción se encuentra en la ruta de finanzas, activos fijos, traspaso. Muestra la pantalla o la ventana que ustedes pueden visualizar en la presentación, donde van a seleccionar tanto el activo fijo transitorio como el activo fijo al cual se le trasladará el monto. Ok, ahora conversemos sobre los reportes de los activos fijos. Ofrece 4 informes principales. El primero es el informe de previsión de la amortización de activos. En este ustedes podrán revisar cuál es la depreciación que SAP planifica o pronostica para cada uno de los meses del periodo. En el segundo, que es el cuadro de activos fijos, viene siendo el auxiliar del activo fijo, ya que nos muestra cuál es el monto de la capitalización del activo fijo, cuál es el monto de la depreciación, la vida útil, resto de la vida útil, etc. En el tercer informe, que es el informe de estados de activos, pueden revisar los activos fijos que estén en estado nuevo, los que estén activos o inactivos. Y en el último informe, que es el de movimientos de activos, ustedes podrán revisar cuáles los movimientos que se han afectado a un activo fijo. Por ejemplo, si se le ha hecho una capitalización, si se le ha dado de baja, si se ha hecho un traspaso, etc. Una vez que ya hayamos repasado estos conceptos de activos fijos, vámonos a SAP para darles una demostración. Ok, antes de iniciar con la inclusión del dato maestro o de la ficha del activo fijo, repasemos 2 configuraciones que son bastante importantes, la de las clases de amortización y las de las clases de activos fijos.
Ambas opciones se encuentran en el módulo de gestión, definiciones, finanzas, activos fijos. La primera es la de la clase de amortización. Voy a buscar una que ya tengo creada. En esta clase de amortización definimos una para lo que es el método de la línea recta, indicando un código, una descripción, el método, que en este caso es lineal, y la base de cálculo es mensual. En la ficha general la podemos dejar tal cual está configurada por defecto. Y en la ficha de cálculo se va a mostrar cuál es la fórmula para calcular la depreciación. En este caso es valor de adquisición entre el total de la vida útil. Ok, la segunda opción que les mencionaba es la de las clases de activos fijos. Voy a buscar de igual forma una que ya tenga creada. Por ejemplo, la de mobiliario y equipo. ¿Qué se recomienda? Se recomienda tener una clase de activo fijo para cada agrupación, es decir, una para mobiliario y equipo, otra puede ser para herramientas, para vehículos, entre otros. La clase del activo fijo. Para activos fijos comunes, como lo son las computadoras, las sillas, impresoras, se define la clase de activo fijo general. Si ustedes definen un activo de bajo valor, pueden indicarlo con la segunda opción. En el detalle de la pantalla o en el detalle de esta ventana pueden seleccionar el área de valoración, que también es un campo configurable. La determinación de cuentas es aquí donde se relacionan las cuentas contables que se afectarán en cada uno de los movimientos donde se seleccione el activo fijo que pertenece a la clase. La clase de amortización, en este caso la de línea recta, y la vida útil de los activos que estarán relacionados con esta clase de activo fijo. Importante, la vida útil siempre se representa en meses. Una vez que hemos revisado la configuración general, vamos al módulo de finanzas, activos fijos y datos maestros del activo fijo para incluir lo que es un activo. Por funcionalidad estándar del sistema, me muestra la pantalla en modo de búsqueda. Lo que hacemos es ir a la barra de herramientas y presionar el icono de crear. ¿Qué vamos a seleccionar o qué vamos a ingresar? El código del activo fijo. En este caso voy a crear el activo fijo 0013. Voy a indicar que es una computadora HP. En grupos de artículos le voy a indicar que pertenece a activos fijos. Cuando cambio el grupo me indica que si deseo actualizar la información del artículo según el grupo, indicamos que sí. En los recuadros de artículo de venta o artículo de compra podemos indicar si este activo fijo puede ser facturado en una factura de cliente o si puede ser incluido en las facturas de proveedores. Acá también nos muestra lo que es el campo para incluir el código de barras. En la pestaña general no es necesario que se complete para un activo fijo. La pestaña de datos de compra puede ser completada para un tema de información, al igual que los datos de venta. La pestaña de datos de inventario no es necesaria para el tema de activos fijos. Y en la ventana o en la pestaña de activos fijos, esta sí, esta es la pestaña principal. Esta pestaña a su vez se compone de 5 fichas adicionales. Vamos a ir viendo una de forma independiente. En la primera, que es la de resumen, nos muestra cuál es el estado. Cuando se está incluyendo el activo fijo, de forma automática lo muestra en estado nuevo. Cuando ya se ha capitalizado el activo fijo, lo muestra en estado activo. Y cuando ya se le dé de baja o se haga un traspaso del activo fijo, se muestra en estado inactivo. En el segundo campo vamos a seleccionar la clase del activo fijo. Voy a seleccionar esta que es la de mobiliario y equipo. Ok,
Estos campos de grupo de activo fijo y grupos de amortización son campos informativos. Ustedes pueden definir agrupaciones para el activo fijo y seleccionarlo en estos campos. Podemos incluir el número de inventario del activo fijo, un número de serie para el activo fijo, la ubicación. Podemos ubicar el activo fijo ya sea por lugar o por departamento de la empresa y los empleados responsables de ese activo fijo. Ok, la fecha de capitalización no es necesaria que la incluyan, esta se verá o se asignará una vez que se capitalice el activo fijo. Los datos como los costos de adquisición, el valor neto contable, la depreciación, serán asignados de forma automática cuando se capitalice el activo fijo. Recordemos que el valor contable neto es el valor real que tendrá el activo fijo una vez que finalice el periodo. Podemos ver también en el campo de amortización normal cuál es la depreciación prevista para el periodo, para el activo fijo, si se revaloriza o la cantidad de activos fijos que registremos para el código. En la parte del detalle podemos ver cuál es el área de valoración para el activo fijo, en cuál fecha se iniciará a depreciar el activo fijo, la fecha de fin de la amortización que va a depender de la fecha de inicio de la depreciación y la vida útil de ese activo fijo. Importante, esta vida útil de los activos fijos se muestra la que se configuró en la clase del activo fijo. No obstante, este campo es editable para que se pueda modificar. El resto de la vida útil va a mostrar los meses que faltan por depreciar a ese activo fijo. Acá hay un tema importante. Este valor se ve actualizado una vez que finalice el ejercicio en curso. Es decir, si yo compro el activo fijo hoy, 22 de abril, y lo deprecio en el mes de mayo y me vengo a revisar la ficha del activo fijo, el resto de vida útil van a seguir diciendo 120 meses. Hasta que yo cambie al periodo 2022, se van a disminuir todos los meses que yo he depreciado en el periodo 2021. En la clase de amortización, vamos a revisar la que se le asignó a la clase del activo fijo. En este caso sería la de línea recta. Ok. En la segunda pestaña vamos a tener la trazabilidad de los movimientos que se han registrado para el activo fijo. El primero es el costo de adquisición, si se ha dado de baja, también si se ha hecho un traspaso, si se ha revalorizado, o cuál es el monto de la depreciación prevista para el activo fijo. En la pestaña de valoración, lo que nos va a mostrar es cuánto prevé el sistema que se va a depreciar por mes el activo fijo. Esto lo vamos a ver ahorita cuando capitalicemos este activo. En la pestaña de contabilidad de costos, el sistema lo que muestra es la opción de relacionar proyectos o centros de costos al activo fijo. Es decir, si yo selecciono un activo fijo o un centro de costo, cada vez que yo realice un movimiento, por ejemplo, capitalice o deprecie el activo fijo, el sistema me va a asignar de forma automática o me va a ligar de forma automática estos centros de costos en el documento. Importante, se debe definir la fecha desde cuándo es válido. Y ya donde acá dice sucursal, línea de producto y departamento, se les va a mostrar las dimensiones que ustedes tengan configuradas para que puedan seleccionar la que corresponde. Y en la última pestaña, que es la de atributos, es para registrar alguna propiedad adicional del activo. Una vez que se hayan completado estos datos básicos, presionamos el botón crear. Ok,
Esto que dice indique norma de reparto es porque yo indiqué una fecha válido desde, entonces él está esperando que seleccione un centro de costo. Vamos a seleccionar uno en línea de producto y presiono crear. Ahí ya quedó guardado o registrado el activo fijo. Ok. Una vez que ya está creado este activo, podemos capitalizarlo. Realicémoslo mediante la opción de factura de proveedores, que es lo más común. Para esto nos vamos a venir al módulo de compras, donde dice factura de proveedores, que vamos a seleccionar en este documento. Se selecciona el proveedor, las fechas de la factura, voy a indicar las del día de hoy, y en el detalle se selecciona el activo fijo. Recordemos que estamos trabajando con el activo fijo 0013, que es la computadora HP. Vamos a indicar la cantidad, en este caso es una computadora, y el precio. Voy a indicar que el costo de esta computadora es de 1.000.000 de colones. Ok. Posterior debemos de irnos a la ficha de finanzas, donde dice, o al campo de fecha de valor de activo, para indicar cuándo se va a empezar a depreciar este activo fijo. En este caso voy a indicar que es a partir del 1 de mayo del 2021. Okay. Una vez completada esta información, presionamos el botón agregar. Dice, este documento no puede modificarse tras la creación. Le damos continuar. Si revisamos la factura del ingreso de este activo fijo, voy a irme al último documento con la flecha de último registro y revisamos cuáles son los movimientos que se efectuaron presionando clic derecho, mapa de relaciones. Vemos que hay dos efectos. El primero, la factura de proveedores. Si ingresamos a la factura y revisamos el asiento contable en este icono de presentación preliminar, vemos que el asiento que se registra, que es la cuenta por pagar y la cuenta transitoria que tenemos configuradas en esta base de datos. En el segundo movimiento, que vamos a revisar igual ingresando a la opción de mapa de relaciones, vemos que es la capitalización. Mediante este documento, el sistema le dio de alta o le asignó el valor al activo fijo. De igual forma, este documento genera un asiento contable donde se asigna el valor al activo fijo en la cuenta de balance y se netea la cuenta transitoria que se vio afectada en la factura de deudores. Ok. Veamos o revisemos ahorita los efectos del activo fijo en la ficha. Vamos entonces al módulo de finanzas, a la opción de activos fijos, datos maestros de activos fijos. Busquemos el activo fijo, recordarán que es el AF 0013. Y si nos vamos a la ficha de activos fijos, vamos a ver que ya se asignó la fecha de capitalización, ya se asignó los costos o el costo de adquisición de este activo fijo y ya se muestra cuál es el valor o el que tendrá este activo fijo al finalizar el periodo 2021 y la depreciación que el sistema pronostica. En la ficha de valores vamos a poder revisar lo que es el valor de la adquisición del activo fijo y cuánto es el valor previsto para la depreciación. En la ficha de valoración podemos revisar que a partir del mes de mayo el sistema o el activo fijo se va a empezar a depreciar 8.333 colones por mes. Si ustedes ven acá el periodo 8 es porque esta base de datos está configurada para el periodo contable de septiembre-octubre, es por eso. Ok, entonces estos son los efectos que sufrió o que se vieron afectadas en la ficha del activo fijo. Ok, ya que revisamos cómo capitalizar el activo fijo,
repasemos cómo o veamos cómo se puede depreciar. Lo podemos hacer en el módulo de finanzas, en activos fijos, y veamos en la primera instancia cómo ejecutar una depreciación automática, que es esta opción de ejecución valoración. El primer campo que se muestra es el área de valoración, lo dejan tal cual está definido, y donde dice amortización A, se selecciona es el periodo o subperiodo que van a depreciar. En este caso, yo voy a depreciar el que 2021-08, que es el subperiodo que corresponde al mes de mayo. Si presiono el botón seleccionar, vemos que donde dice amortización A, cambia a la fecha de 31 de mayo del 2021. Seleccioné este subperiodo porque fue la fecha que yo le indiqué al activo fijo AF003 que se va a empezar a depreciar. Si vemos el detalle de la ventana, podemos observar las depreciaciones que se han ejecutado en meses anteriores. Si presionamos el botón vista preliminar, vemos que nos muestra el área de valoración, el mes donde se va a registrar la depreciación y un campo para que ingresen un comentario. Ya en el detalle nos muestra los activos fijos que pertenecen a cada una de las clases y el monto que se debe depreciar. Si ven en el campo que acabo de señalar, me indica el activo fijo 0013 con la depreciación de 8.333 colones. Presiono el botón ejecutar y aquí me sale un mensaje donde me indica que si deseo iniciar la ejecución de la amortización para el periodo 2021-08, aquí presiono continuar. Y listo. ¿Qué hace el sistema? El sistema me registra el asiento contable de la depreciación. Si ustedes pueden observar, acá está la columna del asiento. Si nos vamos a la flecha de enlace, podemos revisar el asiento que se registró, que es el gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. Cuentas que son totalmente configurables de acuerdo a su plan de cuentas. Ok. Revisemos nuevamente lo que es la ficha del activo fijo para que ustedes puedan ver los efectos tras ejecutar una depreciación. Nos vamos igual a datos maestros del activo fijo. Voy a hacer búsqueda del activo fijo 0013. Si me voy a la ficha de activos fijos, específicamente a la que dice valoración o a la pestaña de valoración, vemos que en el periodo 8 me registra una depreciación contabilizada y esta depreciación fue de forma automática. Ok. Pasemos ahora a revisar cómo crear una depreciación manual. Igual, nos iríamos al módulo de finanzas, en activos fijos, donde dice amortización manual. Lo primero que debemos de indicar es la fecha donde se va a registrar esta depreciación. Voy a registrarla igual al 31 de mayo del 2021. Voy a seleccionar el activo fijo, que es el activo fijo 13, el total, que es voy a depreciar por un total de 1000 colones y vean que acá me aparecen las dimensiones o los centros de costos que se tienen configurados. Como yo seleccioné este centro de costo de impresoras en la ficha del activo fijo, él asigna de forma automática. Ok, esta depreciación manual también me registra un asiento contable. Si lo queremos revisar, nos vamos a la barra de herramientas donde dice presentación preliminar. De igual forma, me registra el gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. Ok, una vez que ya
hemos ingresado la información correspondiente, presionamos el botón crear. De igual forma me muestra la alerta que una vez que se registra ese documento no se puede reversar. Indicamos que sí. Ok. Voy a volver a la ficha del activo fijo para que veamos el efecto. Nos vamos a datos maestros, activos fijos, donde dice AF0013. Nos vamos a la ficha de activos fijos, a la pestaña de valoración. ¿Qué sucede? En el periodo 8 me indica que ya la depreciación contabilizada son 9.333 colones, donde 8.333 es por medio de una depreciación automática y 1.000 colones es mediante una depreciación manual. En la pestaña de resumen nos varía lo que es el valor neto contable del activo fijo y la depreciación, porque nos suma los 1.000 colones de la depreciación manual. Ok. Estas son las formas de depreciar el activo fijo. Veamos ahora cómo se da de baja a un activo. Nos vamos al módulo de finanzas, activos fijos, baja. Vamos a seleccionar las fechas en las cuales se va a dar de baja el activo fijo. En la fecha de contabilización es en la fecha donde se va a registrar el asiento contable de esta baja. En la fecha del valor del activo se debe de seleccionar o indicar una fecha que sea igual o mayor a la última depreciación que se le ejecutó al activo fijo que se va a dar de baja. En este caso voy a indicar 31 de mayo del 2021 y voy a seleccionar el activo fijo que hemos venido trabajando, que es el activo fijo AF0013. Ok, ahí presionamos seleccionar e indicamos, ok, un dato muy importante es seleccionar cuál es el tipo de la transacción, es decir, si la baja va a ser por venta o por rechazo. En este caso, supongamos que es por un daño que sufrió el activo fijo, entonces vamos a darle baja por rechazo. Si ustedes ven, se habilitan dos columnas, que es la de parcialmente y la de cantidad. ¿Cuándo aplican estos campos? Si yo en el activo fijo 0013 registré más de un activo, puedo decirle que la baja es parcial e indicarle a la cantidad de activos a la cual le voy a dar de baja. En el caso que solamente se tenga registrado un activo fijo en el código, la baja es para el 100%. De igual forma, podemos revisar en la barra de herramientas el asiento que contabiliza la baja, donde vemos que registra lo que es la depreciación acumulada, también el valor del activo fijo y los gastos por el rechazo o por la baja de ese activo fijo. Una vez que ya hemos registrado los datos, presionamos el botón crear y nos indica que no es posible modificar este documento luego de haber creado, que si deseo continuar, indiquemos que sí. Listo. Volvamos entonces al dato maestro del activo fijo para revisar el efecto. Nos vamos a datos maestros del activo fijo, seleccionamos el AF0013 y si nos vamos a la ficha de activos fijos, vemos que ya en los costos de adquisición, en valor neto contable, en la depreciación, me muestra 0. El estado de este activo ya está como inactivo. En valores me muestra que yo adquirí el activo fijo por 1.000.000 y le di de baja por 1.000.000. En valoración lo que va a mostrar es la depreciación que se haya ejecutado de ese activo fijo. Y en valoración, en la pestaña de valoración, se va a mostrar únicamente las depreciaciones que se le hayan ejecutado al activo fijo que se le dio de baja. Ok. Pasemos o revisemos ahora lo que es la revaloración de activos fijos. Para esto nos iríamos, voy a cerrar por acá, al módulo de finanzas,
donde indica activos fijos, revaloración de activos. Nos muestra la pantalla. Vamos a seleccionar las fechas de la revaloración y seleccionamos el activo fijo. Como el activo fijo AF0013 ya yo le di de baja, voy a utilizar otro que yo tengo creado en el sistema, que es el activo fijo 0014. Si ustedes ven, voy a hacer la pantalla más grande, este activo fijo en el campo valor neto contable no me muestra ningún valor. ¿A qué se debe? Voy a ir a la ficha del activo fijo ingresando mediante la flecha de enlace. Vemos que en la ficha de activos fijos, la fecha en la que se empezará a depreciar este activo fijo es a partir de junio. Por ese motivo no me muestra hoy, a 22 de abril, el valor. ¿Qué tengo que hacer? En fecha de valor del activo, selecciono o indico la fecha de inicio de esa depreciación, que es el 1 de junio. Ahí ya me cambia cuál es el valor actual que tendría el activo fijo a esa fecha. Y en valor nuevo contable, puedo seleccionar cuál es el nuevo valor que tendrá ese activo fijo. Voy a indicar 2 millones, nada más para que veamos el efecto. Si presiono el botón crear, me dice no, pues se puede modificar este documento una vez creado, le indico que sí, y me muestra el error que vimos en la presentación. Se debe revaluar el activo el último día del ejercicio 2021. Es decir, no puedo revalorizar este activo fijo mediante este documento. Hagámoslo entonces mediante la opción del traspaso. Voy a indicarle que no voy a grabar cambios porque no me va a dejar. Ok, lo primero, acordémonos que para hacer un traspaso de un activo fijo debemos de tener creado un activo fijo transitorio o de tránsito. Yo tengo uno creado que es el activo fijo 0012. Si nos vamos a la pestaña de activos fijos, vean que todavía no ha sido capitalizado, no tiene ningún valor. En valores no me registra ningún movimiento y en valoración no tiene ninguna depreciación prevista. Ok, una vez que ya hemos registrado este activo en tránsito, debemos capitalizarlo. Supongamos, voy a hacer búsqueda del activo fijo 0014, que es el que voy a utilizar, que es una computadora Dell. Según la ficha, el costo de este activo es de 1 millón, pero supongamos que necesitamos incrementarlo o que el valor real son 2 millones. Entonces, el activo fijo de tránsito lo tengo que capitalizar por el millón que me hace falta. Para esta opción debemos de capitalizar, pero mediante la capitalización manual. En el módulo de finanzas, activos fijos, capitalización. Es la segunda opción. Vamos a indicar cuál es la fecha de capitalización de ese activo fijo. Voy a indicar en fecha el valor del activo, que es el 1 de junio, que debe de ser la misma fecha en la que se empieza a depreciar el activo fijo al cual le vamos a trasladar el valor. Y en el detalle seleccionamos el activo fijo. Voy a seleccionar el activo fijo 12, que es el activo en tránsito. Y voy a indicar el total, que es 1 millón. En cantidad lo voy a dejar en 0, porque si yo le indico un número, esa cantidad también se traslada al otro activo fijo y no es lo real. Presionamos el botón crear. Me indica que una vez creado este documento no se puede modificar, le indico que sí. Si busco ese activo fijo en el dato maestro, ingreso a activo fijo 0012, en la ficha de activos fijos, vemos que el activo se empieza a depreciar también el 1 de junio y ya tenemos cuál es el costo de la adquisición. Ok, para hacer el traspaso, lo que hacemos es irnos al módulo de finanzas, activos fijos, donde dice traspaso. Vamos a seleccionar las fechas, la fecha de contabilización, recordemos que es la fecha en la cual se registra el movimiento,
y la fecha de valor de activo debe de ser igual a la fecha en la que se empiezan a depreciar los activos fijos. Yo voy a decir que es al 1 de junio del 2021. Ok, en el detalle voy a seleccionar primero el activo fijo transitorio, que es el activo fijo 12, y en la tercera columna el activo fijo al cual yo le voy a hacer el traslado del monto, que es el activo fijo 14. Me muestra un mensaje que dice el activo de destino ya tiene operaciones relacionadas. Si deseo continuar, indicamos que sí. Eso es porque este activo fijo ya fue capitalizado. Ok. El traspaso no registra asiento contable. Por eso es que si me voy a la barra de herramientas, al icono de presentación preliminar, no me muestra ningún resultado. Posterior, presionamos el botón crear, me dice que una vez creado este traspaso no lo puedo modificar, que si voy a continuar le indico que sí. De esta forma generamos el traspaso. Revisemos ambas fichas de activos fijos. Primero, el del activo en tránsito, el activo fijo 0012. Si me voy a la ficha de activos fijos, ya me sale en 0 los valores de adquisición y el estado del activo fijo como inactivo. En valores podemos ver que lo adquirimos por 1.000.000 de colones, pero se le dio o se le hizo un traspaso por el 1.000.000 de colones. Si buscamos el activo fijo 0014, que es la computadora de él, vemos en la ficha de resumen que ya su costo de adquisición es de 2 millones y que la cantidad sigue siendo 1. Si vamos a valores, nos indica que el costo de adquisición se compone de 1.000.000 de la adquisición y 1.000.000 por el traspaso. Ok. Revisando estos temas, podemos continuar con lo que son los informes de los activos fijos. Se encuentran en la ruta de finanzas, activos fijos, informes de activos fijos. El primero, que es el informe de previsión de amortización, se puede ejecutar para un activo fijo en específico o para todos. Yo lo voy a hacer para el activo fijo 0014, que es el que le hicimos el traslado. Indico los códigos en ambos campos y presionamos el botón OK. En este caso, vean lo que me muestra. Me muestra cuál es la depreciación o cuál es la depreciación que se planifica o se pronostica que se va a depreciar el activo fijo para el periodo en curso. Vemos cuál es el valor neto contable para ese activo fijo. Ok, en el segundo informe, que es el cuadro de activo fijo, lo podemos ejecutar para una clase en específica o para varias. Y seleccionamos también el subperiodo en el cual queremos ejecutarlo. Voy a presionar OK. Y en lo que me muestra la cuenta contable de balance que afecta este grupo de activo fijo o esta clase de activo fijo. Me muestra los activos fijos relacionados con la clase, la fecha de capitalización de esos activos fijos, la vida útil, el resto de vida útil. Recordemos que el resto de vida útil que muestra es al finalizar el periodo en curso. También nos muestra datos como el monto de la capitalización, cuál ha sido la capitalización retirada, es decir, a los activos fijos que se les ha registrado una baja, cuánto han sido los montos de los traspasos, etcétera. Todos estos datos los podemos registrar o visualizar en este informe. En el tercero es el informe de estados de activos, también lo podemos ejecutar para uno o para varios activos fijos y podemos visualizar los activos fijos nuevos, los que estén activos o los inactivos. Si vemos los inactivos, nos va a mostrar el activo fijo 13. ¿Se acuerdan que le hicimos una baja? Entonces ya me sale en estado inactivo. Y en el último informe podemos revisar los movimientos de los activos. Voy a seleccionarlo para el activo fijo 13, que fue el primero, para que ustedes visualicen los movimientos que salen. El activo fijo 13, activo fijo 13.
Y aquí me salen los movimientos. El primero, registré una capitalización. El segundo movimiento, registré una depreciación manual. Y en el tercero se hizo la baja a ese activo fijo. Entonces, en este documento o en este informe ustedes pueden ver la trazabilidad de todos los movimientos que se le ha efectuado a este activo fijo. Estos son los temas que les queríamos demostrar. A partir de este momento se abre un espacio para la sección de preguntas y respuestas. Hola, muchas gracias, Nela, y buenos días a todos. Gracias por la explicación de hoy. Por acá nos pregunta Giovanni si se pueden llevar dos formas de depreciación, línea recta y suma de dígitos. Ok, en SAP se pueden registrar varias formas de depreciar. Se puede crear una para líneas rectas y una para suma de dígitos, como nos indican en la pregunta. Pero a un activo fijo solamente se le puede asignar un método de depreciación. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta, nos pregunta José si se puede realizar una carga masiva a los activos fijos que tengamos de toda la empresa o hay que ir ingresándolo uno por uno. Sí se puede realizar de forma masiva. Hay una herramienta que es el Data Transfer Workbench o el DTW. Mediante esta herramienta se pueden hacer cargas masivas de activos fijos. De acuerdo, gracias. Nos pregunta Andrea también, ¿por qué cuando se va a facturar se muestran los activos fijos? Ok, cuando se va a facturar se muestran los activos fijos porque en la ficha del activo fijo, voy a mostrarles, voy a hacer búsqueda de un activo fijo, el activo fijo 013, se habilitan esta opción de artículo de venta. Cuando se habilita este campo, el activo fijo se va a visualizar en todos los documentos de venta. Para que no suceda, nada más le quitamos este check y listo. De acuerdo. Tenemos por acá una última pregunta. ¿Se podrá realizar traspaso de un activo entre compañías de una misma corporación? No, señor, no, por el momento esa funcionalidad no está incluida ni en la opción de Intercompany de SAP Business One. El traspaso, ¿perdón? La opción sería ejecutar una compra y venta entre empresas. Es correcto. Sí, con la opción de traspaso nativa de SAP no es posible, tendrían que ejecutar ese proceso como usted lo menciona. Bueno, de acuerdo, Nela, muchas gracias por la explicación del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Para nosotros es un orgullo haber contado con ustedes en este espacio. Les recordamos que durante todo este periodo vamos a estar generando más webinars de temas pues bastante interesantes y funcionales para que estén atentos a nuestros comunicados y redes sociales. Finalmente les recordamos que en nuestro canal de YouTube vamos a estar publicando todas estas sesiones para que la puedan tener en consultas hacia futuro. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Hasta luego.